Contexto Económico. Recibimos a Daniel González, economista, en este Contexto Económico. Daniel, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días al licenciado Juan y a los radioescuchas de Contextos. El día de hoy en el terreno económico tenemos que, en esta semana la Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, a través de su secretario ejecutivo, Gonzalo Hernández, coincidía en el tema del salario mínimo que se pudiera elevar a 100 pesos, conforme lo había planteado el gobierno electo. Pero también en este comentario hace referencia a que para alcanzar los 176 pesos como parte del salario mínimo, pues tendríamos que esperar unos 6 años más aproximadamente. La Coneval reconoce que ha habido varios avances en materia de desarrollo social en el país, específicamente en temas de calidad de la vivienda, en el tema de la alimentación, de la salud y por supuesto de la seguridad social de manera general. Sin embargo, también reconocen que el principal aspecto de medición de la pobreza que no se ha podido, mantener constante hacia arriba, con un crecimiento constante, es el tema del ingreso de las familias en este país, es el tema del salario. Por eso ven importante la necesidad de que el salario mínimo se pueda incrementar, pero no todos los 176 pesos, es decir, poder duplicar a como está el día de hoy. Esto tiene mucho que ver con el planteamiento que surge el día de ayer en la reunión de la casa del presidente electo con los gobernadores de los estados fronterizos, y se lanza un plan de desarrollo en la frontera norte de nuestro país. Debemos rescatar el tema de que se está haciendo el planteamiento de una reducción del impuesto sobre la renta del 32 al 20%. Recordemos también que este planteamiento ya fue hecho en el gobierno de Donald Trump, esta reducción del impuesto sobre la renta, de los impuestos que van al ingreso. Y también se pretende reducir el impuesto al valor agregado en nuestro país, que es del 16%, pero en la frontera que se recorte a la mitad, por supuesto, y el tema del incremento del salario del 176%. Sin embargo, a pesar de este proyecto de fiscal, por decirlo de alguna manera, que se pretende para la frontera norte y volverla más competitiva, y esto permita enfrentar las condiciones del nuevo Tratado de Libre Comercio, otro aspecto que no podemos perder de vista, Marcela, es que en este tema de la nueva renegociación del Tratado de Libre Comercio se planteaba la necesidad de que las importaciones tuvieran, dentro de la zona económica de América del Norte, tuvieran una participación en términos de un salario mínimo establecido para los países miembros. Entonces, lo que estamos viendo es un planteamiento de desarrollo de la zona fronteriza que recauda aproximadamente el 30% de la inversión extranjera directa. En los últimos 20 años, por ejemplo, para poner en contexto a nuestros radioescuchas, la Ciudad de México ha concentrado la atracción de inversión extranjera directa en aproximadamente el 21%, pero los estados fronterizos que ayer se reunieron en la casa de Andrés Manuel López Obrador, concentran el 30% de la inversión extranjera directa. De este tamaño es la importancia de estas economías para el país, y es parte de un proyecto que se maneja como la última cortina, ¿no? Pero esto es parte de otros 5 proyectos que se están integrando para tratar de detener la migración que va a Estados Unidos y generar un proyecto de desarrollo en nuestro país, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo del Tren Maya, el desarrollo productivo del Istmo de Tehuantepec, el tema de la construcción de caminos en Oaxaca, y todos estos aspectos en el combate a la pobreza en la frontera sur, pero también ya un proyecto para el desarrollo y mejora de la competitividad de la frontera norte de nuestro país, y que esto redunde en la menor migración. Ajá. Esto es un proyecto de política de desarrollo. Sin embargo, los principales analistas, como el Instituto Mexicano para la Competitividad o el Centro de Estudios Económicos Espinosa Iglesias o el Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, plantean que a pesar de estas propuestas no se tiene bien definido un proyecto de desarrollo para nuestro país para los próximos 6 años, y es un tema que deberíamos empezar a plantearnos.
ya que las últimas cifras de proyecciones de crecimiento económico para los próximos 10 años, de acuerdo a los analistas económicos en este país, a los 32 más importantes, nos plantean la posibilidad de que México en los próximos 10 años va a crecer un 2.5%, cuando la proyección de crecimiento para este sexenio que finaliza fue del 2.4%. Es decir, sin las condiciones del Tratado de Libre Comercio y sin un proyecto de desarrollo económico perfectamente delineado y establecido, parece que el crecimiento de la economía en nuestro país pues no pinta muy diferente a lo que hemos visto en los últimos 20 años. Oye, Daniel, déjame preguntarte una cosa, ¿sí? Sí. Antes de que continúes, porque me parece que es importante. ¿Te parece a ti que esto, incrementar el doble el salario, reducir el IVA, el ISR en la franja fronteriza, va a suscitar luego que haya desplazamiento de algunas empresas hacia la franja fronteriza para aprovechar esta situación que económicamente es conveniente? Lo que me parece más bien es que lo que se está buscando es atraer capitales, inversión extranjera, precisamente de la frontera sur de Estados Unidos, para que se puedan establecer o por lo menos no migren de la frontera norte de nuestro país. El planteamiento con el desarrollo económico del Istmo, las zonas económicas especiales y el Tren Maya, plantean la posibilidad de que un desarrollo de infraestructura que se desarrolle en el sur pueda limitar este planteamiento precisamente que tú estás haciendo, Marcela. Personalmente, en lo que no estoy muy de acuerdo, y siempre lo he manifestado en este espacio, es que se sigan haciendo tantas diferencias en una nación, en una economía tan desigual. Si bien es cierto que es importante que se reduzca, por ejemplo, el impuesto sobre la renta en todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que integra los países más desarrollados del planeta, ha habido una tendencia hacia la reducción precisamente del impuesto sobre la renta y poder gravar el consumo, los IVA. Entonces, nosotros esperaríamos una nueva reforma fiscal que vaya orientada precisamente a eso, pero no un proyecto que haga diferencia, por ejemplo, entre los 30 kilómetros de la frontera norte hacia abajo en nuestro país, con estas condiciones para volvernos competitivos. Tendríamos que estar pensando en proyectos integrales que beneficien a toda la economía en general, ¿no? Porque el tema es que estamos hablando de un país, a pesar de que las zonas económicas en particular generan condiciones de desarrollo específicas, pero esto es objeto de un proyecto de política industrial bien definido, no de un proyecto fiscal o económico. Ahora, dime una cosa, ¿cómo se verían favorecidos los estados norteños, los estados fronterizos, de manera particular los del norte, con estas disposiciones económicas? ¿Habría algún beneficio que pudiera caer, ahora sí que derramar un poco hacia los municipios restantes de cada una de las entidades? Me parece específicamente el tema de estar en las condiciones de competitividad fiscal que se tiene, como ya decíamos, con la frontera sur de Estados Unidos por la reforma fiscal de principios de este año que impulsó Donald Trump, ¿no?, del impuesto sobre la renta. Entonces, la idea es que no se vaya la inversión extranjera directa de la frontera norte del país, sino que se mantenga. Me parece que el objetivo es mantener las mismas condiciones de atracción de inversión que se han tenido en los últimos años con esta decisión. ¿Qué otros aspectos se pueden desarrollar en los municipios colindantes con la frontera norte de nuestro país? Bueno, el tema del acceso a fuentes de empleo mejor remuneradas, si se genera este incremento salarial como ya se está planteando a partir del 1 de enero de 2019. Pero esta parte no es suficiente, Marcela. Tenemos que estar viendo proyectos de zonas económicas, no como se visualiza actualmente en nuestro país, que van orientados hacia las zonas económicas más pobres del país, sino poder evaluar cuáles son las capacidades por región en este país, con políticas industriales muy orientadas a fortalecer las actividades económicas y productivas de cada región, pero con la homologación de políticas fiscales, de políticas financieras y políticas económicas que nos vuelvan un país competitivo, ¿no? Me parece que es la parte que tendríamos que estar platicando. Sí, por supuesto. Pues ojalá y que todo esto se derive en más igualdad, ¿no? Y más condiciones para que haya más atracción de inversionistas, haya mejores empleos, mejores salarios. O sea, todo lo que se deriva de las decisiones políticas económicas que pudieran favorecer el crecimiento, no nada más de unos cuantos, sino de todos en el país.
Y en un tema muy concreto, Marcela, por ejemplo, la semana pasada hablábamos de la caja negra, que es el ramo 23 del que dispone la Federación, que tendría que estar perfectamente orientado al tema de la infraestructura. En la medida que nosotros veamos el siguiente presupuesto, que es el primer paso para poder hablar de hacia dónde se dirige la economía mexicana en los próximos 6 años, este proyecto de egresos que vaya orientado hacia mayor gasto en infraestructura y no gasto social, nos permitiría estar visualizando un desarrollo económico diferente al que hemos venido viendo en los últimos años en este país. Uh-huh. El peso, ¿cómo va ante los embates exteriores? Ahorita se está hablando precisamente que México es uno de los países emergentes que mejor ha soportado el tema de las variaciones internacionales. Decíamos también el tema de China, el tema de Turquía y Argentina, que están pasando severos problemas. ¿Dónde se está generando el impacto? Fundamentalmente en el tema del crecimiento. México es uno de los países que menos ha estado creciendo dentro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y el otro tema que tenemos que estar visualizando, Marcela, tiene que ver con el tema de los precios a los productores, la inflación de los productores en México, que llegó a 6.4 durante el mes pasado, que es una cifra bastante alta y que los empresarios mexicanos siguen absorbiendo. Lo que tendríamos que estar visualizando es probablemente un incremento de las tasas de interés en 25 puntos para evitar precisamente que el peso se siga deslizando, pero también que se siga generando un impacto inflacionario, sobre todo en los productores. Y si estamos hablando de la posibilidad de incrementar salarios mínimos, pues esto puede ser un impacto muy duro para la actividad económica en nuestro país, para la actividad productiva y los empresarios específicamente. Muy bien, como siempre muy completa tu colaboración y nos da mucha luz respecto al tema económico. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Gracias, Marcela. Hasta luego.